Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno que usted dispuso su corazón para venir a cantarle, para venir a adorar. Y bueno, toca el espacio, el momento de la palabra. ¿Me acompaña a orar? ¿Sí? Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, porque solamente tú lo mereces. En este momento queremos rogar que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que esa palabra, Señor, quede en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, algunos de ustedes saben que Rafa y yo somos aficionados a caminar, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, a nosotros en nuestro tiempo libre nos gusta salir a caminar, nos gusta ir principalmente a montañas, a cerros, ver paisajes. Eso es algo que nos gusta hacer. Ya hemos contado un par de experiencias de cosas que nos ha pasado, ¿verdad? Y nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir 2 veces al Chirripó. El Chirripó es la montaña más alta que tenemos en Costa Rica, es el Everest Tico, ¿verdad? Es la montaña más alta que tenemos. Es un lugar muy bonito. Y cuando uno camina en la cima, bueno, no en la cima, en una parte de la montaña, hay un albergue, como una base. Y a partir de esa base hay 5 cerros más. Uno de ellos es el Chirripó, que es como el más famoso porque es el más alto. Pero hay otro que se llama Crestones. No sé si algunos lo conocen. Para los que no, vamos a poner una foto ahí en la pantalla. Ese cerro es muy emblemático y fue declarado incluso Patrimonio Nacional como en el 2011, me parece que fue. Entonces es símbolo nacional, ahí están los crestones. Y otra cosa que a mí me gusta mucho hacer es ver atardeceres, ¿verdad? Yo veo un celaje, un atardecer, y yo todo el tiempo me sorprendo con los atardeceres, con los celajes. Es algo que me gusta, que admiro mucho, que aprecio mucho. Entonces, mi deseo era subir a los crestones y ver un atardecer desde los crestones. Eso era lo que nosotros teníamos en mente. Resulta que el día, y fuimos en enero, estaba soleado, bueno, era el clima ideal en teoría. Y llegamos a los crestones y eso fue lo que nos encontramos. Vamos a ver la siguiente foto. Completamente nublado, estaba lloviznando, hacía un frío, que imagínense cómo estábamos los atenienses en ese frío, ¿verdad? Completamente nublado. Entonces hay otra foto ahí. Eso fue el paisaje que estábamos capturando hasta ese momento. Pero bueno, habíamos logrado llegar hasta ahí. Sin embargo, no lográbamos encontrar, incluso está hasta el rótulo y todo, Cerro Crestones, pero no lográbamos encontrar esas montañas rocosas y mucho menos el atardecer, ¿verdad? Mucho menos el sol. No lo lográbamos encontrar, buscábamos y no encontrábamos la manera de llegar hasta ahí. Hasta que vimos como un caminito y nosotros, ¿será por ahí? Empezamos a caminar y le dimos la vuelta a esa montaña que teníamos ahí, y cuando dimos esa vuelta, caminamos un trayecto, nos encontramos algo espectacular. No soy fotógrafo ni nada, no tengo habilidad en fotografía, eso no tiene filtros, no está editado, ¿verdad? Y eso fue lo que nosotros nos encontramos. No sé si en las pantallas se ve bien, pero fue un espectáculo de atardecer increíble, fue impresionante lo que nosotros vimos ahí. Yo estaba, se podrá imaginar, derretida, anonadada. Yo decía, ¿cómo es posible que estuvimos a muy poco de perdernos eso? Estuvimos a muy poquito de perdernos eso, solo porque había una montaña gigante ahí que nos estaba estorbando, que nos estaba impidiendo ver ese atardecer. Resulta que en algunas ocasiones algo similar podría ocurrir en nuestra vida. Nosotros tal vez estamos esperando alguna bendición, que algo bueno ocurra en nuestra vida y no llega, porque a veces no logramos alcanzar las cosas que queremos. ¿Por qué?
Quizás hay algo, como esa montaña que estaba ahí, que está obstaculizando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no llegan algunas o ciertas bendiciones de Dios a mi vida? ¿Será que tenemos un padre malo que no nos quiere bendecir? Por supuesto que no, ¿verdad? Leemos en la palabra, en Juan 3:16, tenemos la mayor muestra de amor genuino que alguien puede dar por nosotros, que fue nuestro Padre Celestial al enviar a Cristo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Cristo a pagar por usted y por mí. Ya Dios ha dado la mayor muestra de amor. Entonces, no es que nuestro Padre sea un Dios malo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Será que estamos teniendo una idea errónea, una idea equivocada de lo que son las bendiciones de Dios? Hoy en día, en este mundo en el que nos tocó vivir, bendición o estar bendecido es tener una casa de lujo, tener carros, poder ir de paseo, tener mucho dinero en el banco y que nada económico, nada material nos preocupe, ¿cierto? Eso es el concepto de prosperidad, el concepto de bendición que nosotros tenemos en el mundo. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la realidad es que lo más importante en nuestra vida no son cosas materiales, no son cosas de este mundo, son las cosas espirituales, son las cosas de valor eterno. Yo sé y entiendo hasta este punto que tal vez muchos pocos quieren decir amén, ¿verdad? Porque es cierto, nosotros todos deseamos cosas materiales, pero ya vamos a llegar a ese punto. Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven, esas bendiciones que ya Dios nos ha dado a usted y a mí, su amor, la vida eterna, la paz, su gracia, son bendiciones que usted y yo tenemos y que son de valor eterno. Vamos a ver, digamos que algunos de ustedes a alguien, no sé, a Yami le regalan una casa de lujo con una vista impresionante al Pacífico. Entonces Yami dice, qué bendición. Pero esa bendición que Yami tiene, la va a poder disfrutar ¿cuánto? 80, 90, 100 años, si tiene una esperanza de vida muy alta, ¿cierto? Es algo pasajero, es algo terrenal, es algo que se va a acabar en algún momento. Pero nuestra salvación, la gracia, el amor de Dios, ¿tiene fin? ¿Se llegará a acabar? No, es de valor eterno, es de valor espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿significa entonces que nosotros no podemos tener cosas materiales? ¿No podemos anhelar tener una casa bonita, un carro bonito? ¿Será que es pecado anhelar todo eso? La respuesta la vamos a encontrar en 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. Y dice 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted y yo podemos anhelar tener cosas materiales, por supuesto que sí. Para eso usted y yo nos levantamos todos los días, vamos a trabajar, nos esforzamos y eso está bien. El problema está en que ese anhelo por tener cosas materiales sustituya o reemplace las cosas o los valores espirituales, las cosas de valor espiritual, ¿sí?
Está bien que yo quiera tener un carro. ¿Qué está mal? Que ese carro que yo anhelé tener y que ahora tengo, me aleje más bien del Señor, me aleje de mi Padre. Está bien que yo pueda tener una casa bonita, cómoda, pero lo que está mal es que esa casa nadie me la puede tocar, nadie me la puede ensuciar, nadie puede entrar porque me van a ensuciar el porcelanato, ¿verdad? Cuando yo le pongo más valor a las cosas materiales, ahí es donde entra la avaricia, donde entra la codicia y un montón de actitudes que no son cristianas, ¿sí? Bueno, esa fue la introducción. ¿Está bien? ¿Están conmigo todavía? Sí. Bueno, ahora vamos a ver, tenemos en contexto, está bien que nosotros deseemos tener cosas materiales, pero lo que es claro es que las cosas espirituales son de mayor importancia para nosotros los cristianos. Y lo material no puede reemplazar en nuestro corazón lo espiritual. Pero vamos a ver algunas razones por qué nosotros muchas veces o algunas veces podríamos perdernos de las bendiciones de Dios. Vamos a ver algunas razones de por qué. Entonces, conforme yo voy diciendo las razones, vaya usted analizándose. Ok, bueno, es esto, esta es la bendición que yo quiero tener, ¿por qué no la he alcanzado? Entonces vamos a ver si es alguna de esas razones. Entonces la primera razón por la que usted y yo a veces nos podríamos perder de una bendición de Dios se llama desobediencia. Y para esto vamos a ver el ejemplo del rey Saúl. ¿Recuerdan el rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Dios lo escogió porque el pueblo de Israel le pedía un rey, entonces Dios les da a Saúl. Y estábamos también en ese momento de la historia, tenemos al profeta Samuel, quien fue quien lo ungió. Cada vez que Saúl tenía que ir a una guerra, que tenía que ir a pelear, tenía que esperar que el profeta diera holocausto, ofreciera holocausto para que Dios los bendijera y de esa manera se aseguraran el éxito en esa guerra o en esa batalla que iban a tener. Resulta que a Saúl le tocaba pelear contra los filisteos y Saúl tenía como 3,000 hombres, mientras que el ejército de los filisteos eran más de 30,000. ¿Se imaginan ustedes? Era una batalla muy difícil. Entonces, ahí más que nunca Saúl necesitaba de la bendición de Dios para poder ir y derrotarlos. Si no, humanamente iba a ser imposible. Samuel le había dicho a Saúl que tenía que esperarse 6 días a que él llegara y ofreciera holocausto. Saúl esperó los 6 días y en el día número 6, como Samuel no llegaba, ¿qué hizo Saúl? Ofreció él mismo la ofrenda que le correspondía, hizo el trabajo que le correspondía al profeta Samuel. Saúl desobedeció el mandato que se le había dado y ahí es donde vamos a leer entonces 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. 1 Samuel capítulo 13. Entonces, en el día número 6 llegó Samuel y se encontró a Saúl ofreciendo el holocausto. Entonces ahí vamos a empezar en el versículo 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Fue culpa de Dios? ¿Fue culpa de Samuel? No, ¿verdad? Fue Saúl quien no obedeció el mandato y por lo tanto el Señor dijo: ya no más, ya no será más mi rey, pondré ahora otro rey. En ese mismo libro, en 1 Samuel 12:15, encontramos un pasaje muy importante. Dice: pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Saúl perdió la bendición por desobediencia.
quiso actuar él según lo que era correcto para él, desobedeciendo a la palabra. No cometamos nosotros el mismo error, no cometamos el error que cometió Saúl de desobedecer la palabra, sino que actuemos nosotros siempre bajo la voluntad de Dios, siempre cumpliendo los mandatos del Señor. Yo les pregunto, para que ustedes se contesten a sí mismos, ¿está siendo usted desobediente a lo que Dios le está mandando y aún así está esperando que lluevan bendiciones sobre su vida? Esa es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto lo vamos a encontrar en Santiago 1:8. Y ese segundo punto yo lo he denominado cuando no pagamos el precio. ¿Okay? A veces no recibimos las bendiciones de Dios porque no estamos dispuestos a pagar el precio que eso conlleva. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona inconstante es aquella que dice: ok, me propongo hacer esto, y a medio camino deja todo botado. ¿Conoce usted a alguien similar con esa descripción? Comenzó algo que se propuso y no logró llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. Hoy quiso hacerlo, mañana ya no sintió ganas de seguir haciéndolo, entonces lo dejó de lado. Muchas veces pasa lo mismo con nuestras oraciones. Oramos para que Dios nos bendiga en algo, nos ayude con algo. Nos cansamos de orar cuando vemos que la respuesta no llega de forma inmediata, entonces ya no oramos más. Esa es una persona inconstante. El Señor nos bendice porque somos sus hijos, no porque nosotros lo merezcamos. Pero nosotros, siempre que esté en nuestro alcance, debemos hacer nuestra parte. Vamos a ver, no es que Dios necesite nuestra ayuda, por supuesto que no. Nuestro Dios, como lo cantamos, es todopoderoso y Él puede hacer con usted y conmigo lo que a Él le plazca. Pero vamos a ver, en la Biblia encontramos muchísimas promesas, ¿verdad? Gloria a Dios que la Biblia está cargada de promesas. Pero esas promesas, la gran mayoría, viene con un mandato también. ¿Han leído la parte del mandato de las promesas? Voy a darles 4 ejemplos de promesas. Hay una promesa que nos da la palabra que dice, yo voy a leer la parte de la promesa y vamos a ver si ustedes recuerdan cuál es el mandato que viene con esa promesa. Es lo que nos toca hacer a nosotros, es nuestra parte. Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Honrar a padre y madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Eso lo encontramos en Efesios 6:2. Honrar a padre y madre, ¿verdad? Honra a padre y madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en la tierra. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Honre a su padre y a su madre. No voy a profundizar en qué significa honrar a padre y madre, ya el pastor lo hizo unas semanas atrás. Segunda promesa, también la encontramos en el libro de Josué, les voy a dar la pista. Dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué hay que hacer para que hagamos prosperar nuestro camino y para que todo nos salga bien? Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vieron la parte que nos toca? ¿Verdad? Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Tercera promesa, tercer ejemplo. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es la parte que nos toca? Igual en Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente.
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ven? Esa es la parte que nos toca a nosotros. Y último ejemplo, lo encontramos en Proverbios 11:25. Hay muchos más en la Biblia, ¿verdad? Pero estos son los 4 que yo quise destacar. Proverbios 11:25 dice: ¿usted quiere prosperar? Le voy a dar la clave. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Usted quiere prosperar? Sea de bendición para otros también. Nos toca hacer algo, nos toca hacer algo. Es que yo tengo muy poco. Con ese poco que usted tiene puede ser de bendición para alguien que no tiene nada. Amén. Bueno, entonces ya llevamos 2 razones por las que podríamos estar perdiéndonos de la bendición de Dios. Número 1, por desobedientes. Número 2, porque no estamos pagando o estamos dispuestos a pagar el precio, a hacer lo que nos corresponde. Número 3, por falta de gratitud. ¿Okay? Por falta de gratitud. Y para esto quise traer el ejemplo de Esaú. ¿Recuerdan la historia de Esaú? Estábamos con Esaú y Jacob, que eran los hijos de Isaac, ¿verdad? Entonces resulta que Esaú era el primogénito. En esa época al primogénito le correspondía una bendición especial, ¿verdad? Porque era el mayor, era el primer hijo, entonces ya era así, era la ley, ¿verdad? Y resulta que Esaú un día estaba cansado y llegó cansado, y Jacob se quedaba más en la casa haciendo comidas, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Génesis 25, 29, Génesis 25, 29, para un poquito, una parte de la historia nada más. Génesis 25, 29 dice: y guisó Jacob un potaje, es decir, como una sopa. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Vemos aquí a Esaú, vemos en Esaú una persona desagradecida. Es una persona que no tiene en estima la bendición que ha recibido. Él dijo: ¿para qué me va a servir? Me voy a morir y eso de nada me va a servir, ¿verdad? Ya años después vemos cómo Esaú realmente pierde la bendición por otra jugareta que le hace ahí Jacob, ¿verdad? Pero Esaú no supo apreciar su bendición en ese momento. Fue una persona desagradecida. ¿Es usted agradecido con las bendiciones que ya Dios le ha dado? ¿Agradece usted lo que Dios ha puesto en sus manos hoy en día? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy en día somos muy dados a eso, a no agradecer por las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Tendemos a no agradecer lo que nuestros papás han hecho por nosotros, el esfuerzo que han hecho por darnos algo. No somos agradecidos con lo que nuestro esposo o nuestra esposa hace por nosotros, por ejemplo. Somos desagradecidos algunas veces. No seamos malagradecidos con lo que Dios ya nos ha dado. Filipenses 4:6. Y ese pasaje es muy bonito porque viene muy al dedo con lo que quiero resaltar hoy. Pongamos nuestras peticiones, pero vean la forma en que usted y yo deberíamos orar. Por nada estéis afanosos. ¿Tiene usted hoy muchas preocupaciones? Vea lo que le dice el Señor hoy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias.
está bien que nosotros nos arrodillemos y le pidamos a nuestro Padre lo que está en nuestro corazón, pero no con una actitud de reproche, con una actitud de reclamo, sino con acción de gracias. Dé gracias por lo que usted ya tiene y pida al Señor. Cuarta razón por la que nos podríamos perder la bendición, y está muy relacionada con el anterior: por falta de fe. Por falta de fe. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Tenían que conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Moisés los sacó de Egipto, tenían que llegar hasta la tierra prometida. Entonces ya están muy cerca, pero habían otras personas habitando en ese lugar. Entonces mandaron 12 espías, mandaron a 12 hombres para que fueran a inspeccionar y que vieran cómo estaba la situación, si podían o no podían ir, cómo iba a ser la estrategia que iban a utilizar. Y entre esos 12 que fueron ahí como camuflados, ¿verdad?, regresaron con noticias. De esos 12, 10 de ellos dijeron: imposible, no vamos a lograrlo, no se va a poder. Ya después de todos los milagros que habían visto, ¿verdad? Ya ellos habían visto que Dios había abierto el mar, todos los milagros, cómo Dios los había alimentado, y fueron y dijeron: 10 de ellos, no se puede, mejor nos devolvemos para Egipto y sigamos siendo esclavos porque no se va a poder. Y 2 de ellos, ¿recuerdan los nombres de esos 2? Josué y Caleb. Ellos dijeron: sí se puede. No porque ellos fueran muy cargas, ¿verdad?, sino porque ellos tenían fe, tenían la confianza de quien los había sacado de Egipto. Entonces, muchas veces, o en ese momento, esos 10 y toda una generación no logró entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su falta de fe, por no confiar en el Dios que los había liberado de Egipto, que los había sacado de Egipto. Santiago 7, vamos a leer Santiago 7, 1. Santiago 7, 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Pidamos a nuestro Padre, pero pidamos con fe, creyendo en quién es nuestro Dios. Recordemos que usted y yo vivimos por fe, ¿sí? Nuestra salvación, nuestra esperanza de vida eterna es por fe, porque hemos creído que Cristo, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Eso es por fe. Su salvación, la mía, no depende de lo que nosotros hagamos, depende de la fe que hemos puesto en Cristo. Entonces, esa fe que es para salvación, también tengamos fe para creer en lo que el Padre Celestial quiere hacer en usted y quiere hacer en mí. Y última razón por la que nos podríamos perder la bendición es que porque pedimos mal. Y he querido dejar este de último porque muchas veces nos pasa que pedimos y pedimos y pedimos algo, y quizás es como la imagen de ese papá o esa mamá que su hijo le está pidiendo, ¿verdad?, un cuchillo o un arma filosa o algo que va a ser peligroso para él, y que ese papá dice: yo no le puedo dar eso a mi hijo, no en este momento al menos. Entonces, muchas veces o algunas veces podría ocurrir lo mismo. Nosotros estamos pidiéndole algo a Dios con mucha fe, ¿verdad?, pero no es algo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo que Dios podría decir: no, eso no es para usted, o yo tengo algo mejor todavía para usted. Entonces, y ahí, bueno, está Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
La próxima vez que usted le vaya a pedir algo al Señor, piense por qué le está pidiendo lo que le está pidiendo. ¿Por qué yo le estoy pidiendo lo que sea? ¿Sí? Piense por qué, para qué quiero yo lo que le estoy pidiendo. Y piense si va a ser una razón egoísta o si más bien va a ser algo que va a ser de bendición para otros. Y aquí quise traer el ejemplo de Jesús. Jesús en la Biblia lo encontramos muchas veces orando, ¿verdad? Jesús oraba. Y una oración la encontramos en Juan 17, 24. Y es Jesús orando por sus discípulos. Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí Jesús diciéndole al Padre: yo quiero, ¿verdad? Esa imagen es muy tierna, es muy bonita. Es Jesús, el Hijo, diciéndole a su Padre: quiero que ellos también estén donde yo voy a estar. En contraste, vamos a leer otra oración que encontramos en Mateo 26, 39. Vean qué diferente esa oración de Jesús. Jesús está en Getsemaní, ¿verdad? Está a punto de que lo vengan a arrestar para llevarlo a morir en la cruz, ¿verdad? Todo el juicio que pasa, pero Jesús está ahí en Getsemaní. Y vean la oración de Jesús en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús aquí está a punto de entregar su vida en sacrificio. Y no pensemos que Jesús le estaba pidiendo al Padre: ay Señor, por favor, evítame la muerte de la cruz, yo no quiero ir a morir en la cruz. No es eso lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre. Jesús, al subir a la cruz, cargó o iba a cargar nuestros pecados sobre su cuerpo. Y cuando Él cargara esos pecados sobre su cuerpo, el Padre, que es justo, que es santo, se iba a separar de Él. Iba a ser un instante que Jesús nunca antes había pasado en su vida. Él siempre había estado unido al Padre. Y en ese momento, su Padre justo se iba a separar de Él. Él iba a estar separado. Y eso era lo que Él no quería. Él no quería estar separado del Padre. Y entonces Él está diciendo: Señor, si es posible, ¿verdad? Pasa de mí, de esa copa, que no ocurra así. Y vemos la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? No, Jesús tuvo que pasar como el plan que Dios ya había estipulado. Nuestros pecados estaban sobre el cuerpo de Jesús, me separo. Y en el momento en que Jesús, pero fue un instante, el momento en que Jesús ya entrega su cuerpo, expira, ¿verdad? Ya el Padre vuelve a estar con Él. Fue una separación momentánea que tenía que ocurrir para que usted y yo hoy seamos salvos. Entonces vemos a Jesús orando: si es tu voluntad, que no sea una muletilla, sino que sea realmente algo que nosotros creamos de corazón. Padre, lo que te estoy pidiendo, eso es lo que yo quiero, pero haz tu voluntad. El Padre, que todo lo conoce, que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, Él sabe mejor que usted qué es lo que es de beneficio para su vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con ella, lo que dice Proverbios 10:22. Dios no va a darle una bendición que le traiga a usted tristeza. Y Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que usted y yo tenemos hoy en día proviene de la bendición, de la misericordia del Padre Celestial. Dios quiere bendecirnos.
Dios quiere bendecirnos. No pongamos nuestro corazón en lo terrenal, en las cosas materiales, pongamos nuestro corazón, nuestra mirada en lo que es de valor eterno. Seamos obedientes, agradezcamos todos los días todo lo que Dios nos ha dado. Hagamos siempre nuestra parte, esa parte que nos corresponde a usted y a mí. Confiemos en nuestro Padre amoroso, en nuestro Padre justo y misericordioso, y pidamos siempre que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de los ejemplos de las personas que encontramos en la Biblia para que nosotros podamos aprender, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a siempre hacer tu voluntad, a actuar aquí en esta tierra, Señor, como lo que somos, Señor, como seres espirituales, como seres eternos, ese valor eterno que tú nos has dado a través de la muerte de Cristo. Ayúdanos para que nuestra fe no caiga en momentos difíciles, Señor, en momentos de necesidad. Ayúdanos para que nuestra fe se mantenga, porque en quien hemos creído es el Padre Todopoderoso. Padre, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por cada uno de los hermanos y gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y quedamos despedidos. Si puede, salude a todo el mundo, denle un fuerte abrazo y nos vemos el jueves o el domingo, si Dios lo permite. Amén.